Estas imágenes son del incendio declarado anoche en Granda. En estos momentos está ya estabilizado. Confiamos que haya un acuerdo rápido, pero entenderán que seamos prudentes con estas, con estas conversaciones que estamos teniendo. Son las palabras de la portavoz del PSOE sobre las negociaciones que califica de discretas entre PSOE y PP para renovar el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Se cumple una semana desde la dimisión de su presidente y hoy el líder del PP ha dicho que esta tarde seguirá trabajando en ello. Con el planeta entre las manos nos ha recibido esta mañana Luz Gabás. Con un chute de alegría dice que todavía le dura. En su cabeza no paran de repetirse las imágenes de anoche. Sobre todo la de mis compañeros escritores, los abrazos que me daban, esa alegría que mostraron que no olvidaré nunca. Total, que no he dormido nada. Lejos de Luisiana, una novela histórico-romántica, una historia de amor inquebrantable, explica, ambientada en la Luisiana española del siglo XVIII que escribió en pandemia. Como las que me gustan escribir a mí, un contexto potente y cómo los grandes momentos de ese contexto histórico condicionan la vida de los personajes. Ganadora de 2 Goya fue la adaptación al cine de su obra Palmeras en la nieve. Relación directa con la gran pantalla es la de la finalista Cristina Campos, autora de historias de mujeres casadas, directora de casting, largometrajes y series de televisión. Ha escrito ahora sobre la infidelidad femenina y cómo 3 amigas se apoyan en momentos de crisis matrimonial. Gabriela es la protagonista. La rutina conyugal, ¿no? Le lleva a ella un día cruzarse con un desconocido, unas miradas que se suceden en el tiempo hasta que ella le conoce y empieza una doble vida con él, ¿no? Entra en los planes de la barcelonesa que la historia pase al cine y hasta dirigirla. Su primera novela, Pan de limón con semillas de amapola, fue adaptada por Benito Zambrano. Es el Congreso del Partido Comunista Chino, que ha empezado ya en Pekín, en el que el presidente Xi Jinping quiere hacer historia y quiere convertirse en el líder que más tiempo está en el poder desde Mao Zedong. En este Palacio del Pueblo de Pekín arranca hoy el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que durará una semana. Al finalizar conoceremos la composición de la élite del poder de este país, el Comité Permanente del Politburó, formado por 7 hombres en estos momentos. Nadie duda de que al frente estará el actual presidente Xi Jinping, que renovará un tercer mandato, algo sin precedentes en este país. Ante 2.300 delegados del partido y los centenares de periodistas que hemos asistido, se ha pronunciado un discurso en el que ha hablado de logros y de desafíos. La mayor ovación la ha conseguido cuando se ha referido a la reunificación de Taiwán, un asunto en el que ha reiterado que China está dispuesta a utilizar la fuerza si es necesario. El discurso ha sido continuista y en comparación con el de hace 5 años, este ha durado la mitad, ha hablado mucho más de seguridad y menos de reformas. Xi Jinping se ha reafirmado en su política de COVID-0, que considera un logro. Xi Jinping llega a este Congreso sin oposición interna después de 10 años como presidente en los que no ha dejado de acumular poder. Las luchas entre facciones del partido han sido históricas, pero todo indica que esta vez va a ser diferente. Apenas hay dudas de que Xi Jinping renovará un tercer mandato. Se convertirá en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, gracias a la enmienda constitucional que en 2018 eliminaba el límite de 2 mandatos. Antes había muchas facciones, luchas internas y desacuerdos. Va a ser probablemente el primer congreso sin luchas entre facciones desde la creación del Partido Comunista de China, lo que significa que Xi Jinping ha tomado el control de todo, explica desde Nueva York Ho Pin, editor de Minjing News. Xi Jinping ha acumulado mucho poder. No es solo el presidente de China y el secretario general del Partido Comunista, presente en todos los estamentos de poder. También preside la Comisión Militar Central. Tiene el mando de las Fuerzas Armadas. Creo que en China no hay ninguna oposición organizada. Las ramas locales del partido y los comités de residentes se han movilizado para calmar a la sociedad y que siga obedeciendo, dice Jean-Pierre Cabestan, catedrático emérito de la Universidad Baptista de Hong Kong. De este congreso saldrá la élite del poder en China, el Comité Permanente del Politburó. Ahora hay 7 hombres, ninguna mujer.
No importa quiénes sean los candidatos, todos tendrán que escuchar a Xi Jinping, asegura el periodista Hopin, y advierte el mayor peligro: que nunca deje el cargo. Ucranianas resisten en el norte y el oeste de Bakhmut el empuje ruso. Hace 10 días que en la ciudad no hay ni agua, ni luz, ni electricidad. Conseguir su control se ha convertido en un objetivo primordial para Moscú, que podría ofrecer alguna victoria después de un mes de derrotas, retiradas y del golpe moral sufrido por el ataque al puente de Crimea. El presidente Zelensky reconocía que lo peor está allí. Zelensky asegura que desde el inicio de la invasión más de 65.000 soldados rusos han muerto. El Pentágono estima que pueden ser hasta 80.000, una cifra que contrasta con los únicos 5.937 que reconoció el Kremlin en septiembre. A los soldados rusos reclutados obligatoriamente por Putin, Zelensky les recordaba que si se rinden a las fuerzas ucranianas salvarán su vida. Las autoridades prorrusas de la ciudad de Donetsk informan que un misil HIMARS de fabricación estadounidense ha alcanzado la sede administrativa de la ciudad, causando 2 heridos. En las ciudades liberadas estas semanas las imágenes se repiten: casas destruidas, gente viviendo desde hace 6 meses en sótanos de los que solo salen para cocinar o para hacer cola y recibir algo de ayuda humanitaria. Todos declaran tener un sueño: volver a la vida normal. El de Evelina, volver a estudiar, pero en Liman, donde vive, la escuela ya no existe. El de Valentina, tener madera, mucha madera para las estufas, porque no hay ni gas ni electricidad. Según el Banco Mundial, los daños causados por los bombardeos rusos sobre las centrales eléctricas han multiplicado por 10 el aumento de la pobreza en Ucrania, con una población civil sin nada para enfrentarse a la llegada del invierno cruel. Las autoridades de Ucrania denuncian el asesinato del director de la Orquesta Filarmónica de Gerson. El Ministerio de Cultura de Ucrania ha informado de que Yuri Kerpatenko, que dirigía la orquesta de esta ciudad desde 2004, ha sido ejecutado por soldados rusos después de haberse negado a cooperar con las tropas desplegadas en esa ciudad invadida. Según los medios ucranianos, el director de orquesta fue asesinado en su propia casa el sábado. Las autoridades prorrusas que controlan la ciudad organizaron el pasado 1 de octubre un concierto para celebrar lo que llamaron el restablecimiento de la paz. Kerpatenko se negó a participar y también a abandonar la ciudad. La condena internacional por la noticia de esta ejecución no se ha hecho esperar. A primera hora de la noche, las redes sociales mostraban cómo el fuego se extendía por la prisión de Evin, situada al oeste de Teherán. Se desconocen las causas del incendio, pero todo indica que hubo un motín. Se oyen disparos en el interior del centro, donde hay detenidos numerosos periodistas, abogados y opositores al régimen iraní. Muchos han conseguido ponerse en contacto con sus familiares para confirmar que están bien. Miles de personas salieron a las calles de la capital iraní dirigiéndose al centro penitenciario, que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por grupos de derechos humanos por supuestas torturas y negar atención médica a los reclusos. Las fuerzas de seguridad decidieron reforzar la vigilancia exterior. El gobierno dice que todo comenzó con una pelea de reclusos que incendiaron un depósito de ropa. Esta mañana, la televisión iraní mostraba los desperfectos. Aquí vemos el almacén del segundo piso que está muy afectado, dice el periodista, que a continuación muestra una de las celdas en la que supuestamente todo está bajo control. El incendio coincide con las protestas sociales tras la muerte de Mahsa Amini hace un mes, después de su detención por la policía de la moral iraní. Es la llegada a Plaza Bastilla de la manifestación que ha partido de Plaza Nación. Según las primeras estimaciones de la policía son unas 30.000 personas, según los organizadores 140.000. Lo que vemos aquí a la llegada de esta plaza es muchísima seguridad, 2.000 policías, prácticamente todas las entradas y salidas de la plaza están cubiertas de agentes porque habían dicho que, que había presencias de perfiles violentos y también de algunos chalecos amarillos. Recordemos un poco las demandas de esta manifestación que fue convocada ya en julio por Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa: jubilación a los 60 años, incremento salarial, congelación de precios y también que las grandes fortunas tributen más.
70.000 intelectuales se han unido, hemos visto en la cabecera a Jean-Luc Mélenchon y a la Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, y también 700 sindicalistas. No han estado, por ejemplo, los líderes de los ecologistas o del Partido Comunista. Las NUPES, lo que es la formación de izquierdas en la asamblea de Jean-Luc Mélenchon, acude a esta manifestación desunida. Recordemos ese escándalo, esos 2 casos de violencia machista que ha habido recientemente, que ha dividido a los partidos de izquierdas en la asamblea. Son los fuertes disturbios que vimos anoche en Túnez. Así terminaban las protestas masivas que vivió el país durante toda la tarde. Miles de personas salían a la calle contra el presidente Sayed. Le acusan de la grave crisis económica que están sufriendo, faltan productos básicos y los precios siguen subiendo.